Entendamos la estática a través de un ejemplo. Tenemos un plano inclinado con ángulo θ y sobre él reposa una masa. Queremos saber cuál es la fuerza de fricción que ejerce este plano sobre la masa. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las fuerzas que se están ejerciendo sobre la masa. Primera fuerza, el peso, que es la que le ejerce la Tierra y que va dirigida hacia el centro de la misma, es decir, en este caso, hacia abajo. Tenemos una segunda fuerza que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción tiene como dirección contraria hacia donde se produciría el movimiento. Es decir, si yo soltara la masa aquí libremente, la masa se deslizaría hacia abajo. Luego, por obligación, la fuerza de fricción tendría que ir hacia arriba. Y una tercera fuerza, que es la fuerza que el plano le ejerce a la masa, que se llama fuerza normal, que iría perpendicular al plano. En matemáticas normal quiere decir perpendicular, es decir, con 90 grados respecto al plano que sostiene a la masa. Entonces, el primer paso que tenemos que seguir es dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es una representación gráfica de las fuerzas como vectores, respetando los ángulos que tienen las mismas. Entonces, miremos lo siguiente. Lo primero, vamos a pintar un punto. Este punto representará a la masa. Es como si toda la masa que está acá estuviera concentrada en este punto. Y empezamos a partir de ahí a dibujar las fuerzas. Entonces, primera fuerza, el peso, que se lo ejerce la Tierra a la masa y que está definida como mg, masa por gravedad. Segunda fuerza que ya identificamos, la fuerza de rozamiento, que va dirigida en contra hacia donde se produciría el movimiento. Y tercera fuerza, la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie que sostiene a la masa. En este caso no tenemos más fuerza sobre esa masa. El siguiente paso es dibujar un sistema coordenado apropiado respecto al cual podamos hacer la sumatoria de fuerzas. En este caso, el sistema coordenado más apropiado es este. ¿Por qué? Porque ya cubre perpendicularmente a dos de las fuerzas y la única que tengo que descomponer es el peso. Por las matemáticas sabemos que este ángulo que está aquí es este mismo ángulo, es decir, θ. A este eje llamémosle Y y a este eje llamémosle X. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, recordemos la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas será igual a masa por aceleración. Entonces, hasta aquí no hemos hecho absolutamente nada de estática, no le hemos dado características estáticas. ¿Cuándo le vamos a dar las características estáticas? Como el cuerpo no se está moviendo, estático quiere decir que el cuerpo está totalmente detenido, la aceleración de este cuerpo va a ser 0. Y 0 por masa va a ser 0. Luego, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra ecuación va a quedar reducida a la sumatoria de las fuerzas igual a 0. Y esta es la ecuación estática, y con esta es que vamos a trabajar porque el cuerpo se supone que está detenido. Entonces, esta sumatoria la tenemos que descomponer en dos partes. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué hay que hacer esta descomposición? Pues sencillamente porque estos vectores no están en la misma dirección. Como no están en la misma dirección, pues yo no los puedo sumar directamente, así como tampoco puedo sumar directamente este tercer vector que tiene tanto componente en este eje como componente en este eje. Entonces, vamos a empezar. Qué se mueve en X? Entonces, hacia arriba, hacia la parte positiva, la fuerza de fricción. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, fuerza de rozamiento va hacia arriba, entonces la dejamos positiva. Ahora, hagamos la descomposición acá, que sería esta parte. Esta parte, hasta acá, sería la componente del peso en la dirección X, que coincide con el cateto opuesto de este triángulo que está acá. Entonces, como necesito el cateto opuesto, para cateto opuesto tengo que utilizar la función seno. ¿Eso qué quiere decir? Menos, porque notemos que iría dirigido hacia allá. Como esta flecha va hacia acá, si ya la descompongo en la dirección X, iría dirigida hacia abajo. Entonces iría negativa. Menos masa por gravedad por el seno
¿De quién? Del ángulo que está aquí, que es θ. Y eso tendrá que ser igual a 0. Lo mismo haremos para la descomposición en y. Entonces, para la descomposición en y, vamos acá, ¿qué tenemos? La normal hacia arriba, entonces positiva, y esta componente va hacia abajo. Entonces sería menos mg, como este es el cateto adyacente de este triángulo, este es el cateto adyacente, lo que va en y, entonces sería coseno del ángulo. Y eso tiene que ser igual a 0. Listo. Ahora nuestro objetivo es conocer en este caso ¿quién? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento únicamente aparece en esta ecuación. Por ende deberíamos hacer uso de esta ecuación para poder despejar dicha fuerza de rozamiento. Aquí mg seno de θ está restando, pasar al otro lado a sumar. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza de rozamiento necesaria para que ese cuerpo se mantenga estático, se mantenga detenido con velocidad 0, tiene que ser igual a mg por el seno de θ. Y esa sería la respuesta que estábamos buscando. Habitualmente estos ángulos que nos ponen acá en un ejercicio van a ser ángulos notables. Entonces utilizando la tabla de ángulos notables para seno y para coseno, este valor va a ser muy sencillo de encontrar. Ahora bien, el comentario final que hay que hacer aquí es reiterar que todos los ejercicios respecto a mecánica newtoniana se resuelven exactamente igual. Vemos el problema, lo analizamos, planteamos el diagrama de cuerpo libre, hacemos la sumatoria de masas igual a la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Si el cuerpo está estático, lo igualamos a 0. Si el cuerpo se está moviendo, lo tenemos que dejar igual a masa por aceleración. Y simplemente planteamos las ecuaciones vectoriales, dependiendo de x y de y, planteamos las ecuaciones vectoriales, y en base a esas ecuaciones despejamos la cantidad que necesitamos encontrar.